Bueno, shalom a todos, gracias por este espacio. Creo que un poquito lo que vamos a formar parte de este Fabrengen, Lekovet Hovov Yortzeit de Reb Leivik, el papá de Rebbe. Y bueno, la parte que me toca a mí es hablar un poco sobre Reb Yoel Khan y Reb Yoel, conocido como Reb Yoel, que en mi época de Bocher en la Yeshive, encuadrada dentro del año Tovshin Lamed, Lamed Hei, 1970-75, tuve contacto con él y bueno, voy a contar un poco algún tipo de experiencia que tuvimos y los recuerdos que uno tiene. Revió él, a mis ojos, era una persona muy gendik, que decir, estaba siempre fartracht, siempre estaba concentrado en algo, inclusive cuando él caminaba, cuando uno eventualmente pensaba que no está haciendo nada, era una persona que estaba constantemente pensando. Esa por lo menos es la imagen que uno tiene. Como maestro también eras algo excepcional. No lo hablo como un maestro de esos maestros que se acercan a los chicos y le preguntan cómo estás. No me refiero a eso. Hablo como maestro, como un rab que transmite y sabe transmitir lo que uno está aprendiendo y lo que uno está estudiando. En definitiva, Reb Yoel era, y podemos decir, una persona que podía, inclusive los fabrengues del Rebbe, cuando él digamos, hacía Hazará, se repetía y se estudiaba los fabrengues del Rebbe, él entendía perfectamente lo que el Rebbe quería decir, que muchas veces lo que uno escuchó, porque yo participé varias veces de la Hazará de Reb Yoel, cuando se estudiaba nuevamente Motzei Shabbat, sábado a la noche, se volvía a repasar, llamémoslo así, se armaba el Fabrengen del Rebbe para luego poderlo editar y que salga impreso. Ese trabajo estaba, digamos, sobre la responsabilidad de él, con un equipo de Bochrim, con un equipo de muchachos. Inclusive Fabrengen, que yo estaba presente, que después compartía, digamos, la compaginación para escuchar cómo era la preparación del Fabrengen, escuchaba de él cosas que yo en el Fabrengen no escuché, que daba la impresión como que él captó perfectamente lo que el Rebbe quiere decir. Él era un transmisor, era una persona que sabía captar lo que el Rebbe quería decir y sabía transmitir lo que el Rebbe quería decir. Tuve la suerte de tener de él varios shiurim, varias clases de Hasidut. Es una persona que es imposible no quedar, digamos, no digo la palabra recuerdos, mucho más que recuerdos. Reb Yoel deja en cada uno que formó parte de sus alumnados, de sus alumnos. Es imposible no quedar afectado por su característica del estudio de la Torá y de la forma que él podía decir los temas más difíciles en palabras muy sencillas. Él tenía una costumbre siempre antes de comenzar una clase, repetir la clase anterior en una forma muy breve. Nosotros a veces decíamos, tardó más la repetición que la clase, porque él repetía perfectamente, repetía, digamos, yo lo que dijo en la última clase, y escuché que el Rebbe fue el que le dio esa oiroe, de que antes de empezar a dar una clase, así escuché yo una vez, que el Rebbe le dijo que tiene que decir brevemente lo que enseñó la última clase. Él era una persona que iba directa al grano, eso, o sea, una persona que se concentraba en el texto y no se iba por las ramas, una persona en la cual no hablaba mucho y todo lo que hablaba estaba relacionado con todo lo que tiene que ver con Hasidut. Su trabajo es
fenomenal. Yo ni conozco todas las cosas que él sacó, ni todas las cosas que él imprimió y las cosas que todavía están por salir de él, que ni siquiera se fueron editadas todavía. Su esfuerzo en la difusión de Hasidut es tremendo. Rabbi Yoel formó parte de esa generación de difusión de Hasidut, porque yo me acuerdo cuando yo entré, cuando empecé la yeshiva en el año 70 y en Tofin Lamed, había 4 tomos de Likutei Sijot, 4 tomos, Aleph, Beis, Gimel, Dalet. De ahí en adelante todos pasaron hasta los últimos tomos del Likutei Sijes, todas la Mezzain, hasta el 37, 38, 39, hasta todas las Sijot que salieron después pasaron por Rabbi Yoel. Un trabajo muy, muy, muy intenso, muy profundo. Él también generó enciclopedia de Hasidut, muchos libros sobre temas generales, y él se encargaba mucho de hacerme karev, de acercar a otro yudí a Hasidut. No es una faceta muy conocida de Rabbi Yoel, pero Rabbi Yoel tenía esa característica de acercarse a otros hugim, a otros hasidim, a otras yeshives, a otros lugares, y la gente le tenía mucho kavod, mucho respeto, sin ser ellos Lubavitcher, sin ser ellos hasidim inclusive, no eran ni siquiera hasidim, eran yeshivot o de Litaim o de otro tipo de hugim que no eran hasidim, y sin embargo se sentaban todos a escuchar todas sus hijot, sus briorim, porque tenían una profundidad exquisita, tenía una profundidad y es como un cuadro, era como un arte, la forma que él llegaba y transmitía las enseñanzas del Rebbe. Y Hasidut en general, no solo del Rebbe, yo con él estudié algunos Maimorim del Derech Mitzvah Sejo, algunos Biurim en general de Tanye. No estuve mucho tiempo con él, porque yo en el interín viajé a Morristown, a Nueva Jersey, mucho tiempo no estuve, pero cuando veníamos a New York, sí nos sentábamos, y era una persona que siempre participaba, siempre estaba con Bohrim, siempre estaba con gente alrededor de él, siempre estaba rodeado de alumnos, parecía el Arizal, siempre rodeado de Bohrim, siempre rodeado de Hebre, y los Fabrengens de él eran históricos. Los Fabrengens de Rabbi Yoel eran históricos, era algo que venían de todos lados a escuchar los Fabrengens de él. Y inclusive cada vez que él hacía Lejaim, tomaba Lejaim, y cuanto más tomaba Lejaim, cuanto más que tomaba, mejor era el Fabrengen. Sacaba más temas y más biurim y más nekudes del Rebbe que quizás no están escritas en ningún lado. Hay observaciones que él hacía sobre temas del Rebbe, sobre situaciones. O sea, una persona que normalmente, cualquier persona que toma mucho más que, o se queda dormido, o quizá habla cosas incoherentes. Rabbi Yoel, más que tomaba, mejor Fabrengen hacía. Es algo increíble. Y bueno, yo creo que por ahí pasa mi experiencia. Otra de las cosas que podría comentar es que él era muy humano. Por lo menos una faceta que yo conocí de él, que cuando no había Fabrengen nos reuníamos, parecía una camarilla en el Koil, salíamos de 770 por la puertita chiquitita de abajo, íbamos al patio de atrás donde se hacía Tarso, se hace Tashlich, entrábamos por la puerta de atrás del Koil, que hoy el Koil ya no existe más ahí, el Koil está en Kingston, pero en ese momento el Koil estaba en Union Street, entrábamos por atrás, ya era Ben Hashmoshes, entre Minja y Ma'ariv, Chávez a la tarde, nos sentábamos ni siquiera en una mesa, ni siquiera en un pupitre, nos sentábamos en las escaleras. Y era el estilo de Rabbi Yoel. Rabbi Yoel se sentaba en una escalera, arriba de un banco, en el costado de una mesa, arriba de un pupitre, se sentaba en cualquier lado, rodeado siempre de Bohrim.
Y por eso la imagen del Arizal me viene a la mente, porque el Arizal se llama Talmid de Ariz. Él siempre estaba rodeado de Hebre, siempre estaba rodeado de Bochrim. Y cuando venía a hacer Fabrengen, también lo traía un grupo de Bochrim, un grupo de Hebre, lo traían y lo llevaban y lo acompañaban. No, no era muy normal que él camine solo en la calle. Iba, obviamente uno era parte del escenario de Cronites. Revió él caminando por las calles de Cronites, entrando y saliendo de 770. Era algo muy clásico. Pero el mensaje que nosotros nos reuníamos en el Koilel es porque nos enseñaba Nigunim. Nos enseñaba Nigunim. Revió él era un Balmenagen Niflo, era una persona que conocía Nigunim y los cantaba, era el Balmenagen. Cuando había que empezar un Fabrengen, un Nigun, el que empezaba el Fabrengen, el Nigun, era Reb Yoel. Y cuando había que hacer todos los Nigunim de los Rebbeim, cuando habían las fechas Yom Tovim, Yutes Kislev, Yuchvat, todas las fechas en Tishrei, en Watzleil, Julio, cuando había que empezar los Nigunim, las canciones del Fabrengen, era Reb Yoel el que empezaba las canciones. Y nosotros nos reuníamos, las canciones que nos enseñó Hasidish Nigunim, no son canciones, son Hasidish Nigunim, canciones hasídicas, hermosas que llegaban, quedaban para siempre. Eso yo puedo pensar que es una de las cosas que eran más atractivas. Teníamos la Toire de Reb Yoel, el Hasidus de Reb Yoel y lo Hebreman que Reb Yoel era. Reb Yoel era un Hebreman, era como un bojer más, era como un muchacho más, no importa la edad que tenía. Reb Yoel era un Hebreman y un Josit anulado al Rebbe. Ahora salen unos videos de él hablando y cómo él ante las últimas fechas del Rebbe, cómo él estaba perturbado y hablaba con la Hebre de aumentar en Chassidus, en Chassidischkeit, etcétera, etcétera.